7 en punto. Bienvenidos a Noticias RCN. En la próxima hora los actualizaremos de lo que es noticia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos. Hoy conocimos nuevos detalles de cómo fue el ataque contra el helicóptero de la policía que dejó 13 muertos en Amalfi. Los detalles del atentado se los tenemos en minutos. En Cali, los comerciantes piden ayuda. Dicen que después del atentado las pérdidas serán millonarias para sus negocios. También conversamos sobre el homenaje que rindió el expresidente Uribe al asesinado congresista Miguel Uribe. El exmandatario dio un discurso en el lugar del atentado. María Corina Machado llamó a los venezolanos a ignorar la convocatoria de Nicolás Maduro de alistamiento de las milicias bolivarianas. Dijo que utilizan a los ciudadanos para aparentar fuerza cuando están desmoronándose. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche, fin de semana. El atentado contra el helicóptero de la policía en Amalfi podría haber sido planeado con varios días, incluso semanas de anticipación. Pues hoy el ministro de Defensa habló de este tema y no solamente de esto, también entregó detalles de cómo fue el ataque y de una nueva recompensa. Entre tanto, aquí solo esperamos una cosa, que haya justicia. El ataque al helicóptero Black Hawk de la Policía de Antinarcóticos, en el que murieron 13 uniformados y 4 más resultaron heridos, fue un hecho milimétricamente planeado por el Frente 33 de las disidencias de las FARC. El helicóptero que inició la primera fase de la extracción, uno de los 2 helicópteros que aterrizó, cuando ya estaba en tierra, fue prácticamente afectado totalmente por una carga explosiva, que informaciones preliminares que tenemos estaba ya el sitio preparado. Esa explosión fue demasiado fuerte que causó el daño al helicóptero y el asesinato de nuestros 13 héroes de la patria. No fue un ataque con dron lo que causó dicha explosión. Las autoridades señalan a alias Alejandro como el responsable de este atroz hecho. La recompensa por alias Alejandro, cabecilla principal de la estructura narcocriminal 36, es de hasta 2.000 millones de pesos. Las declaraciones se dieron luego de la visita del presidente Gustavo Petro y la cúpula militar y de policía a los 4 uniformados, quienes se encuentran en recuperación en el Hospital Central de la Policía en Bogotá. Una de las palabras que nos dijeron los patrulleros fue: nos recuperamos y seguimos cumpliendo la misión. La moral está alta, muy alta. Y a pesar del dolor, Colombia no se doblega y no nos doblegamos ante el crimen ni ante el terror. 3 de ellos están estables y con pronóstico reservado, y uno fue sometido a cirugía por una fractura en el radio izquierdo de su brazo y se encuentran en compañía de sus familiares. Y mientras tanto, en Amalfi la situación es muy compleja. 2 días después del atentado siguen los ataques, la gente sigue con temor y por eso ya están reportando un alto número de desplazados y advierten que la violencia se debe a la disputa del territorio por control de cultivos para sembrar droga. En pocos años, Antioquia pasó de tener 900 a 300.000 hectáreas de coca sembrada. Este país tiene que dar una discusión urgente, y es el de la aspersión aérea. ¿Cómo es que nosotros seguimos enviando campesinos humildes a que los maten los criminales del Clan del Golfo, el ELN, disidencias FARC, porque están haciendo aspersión manual o porque están erradicando manualmente? Es tan crítico el panorama en Amalfi que tras lo ocurrido en la vereda Los Toros, al menos 20 familias han salido desplazadas del territorio. La señora defensora del pueblo y información que nosotros hemos recopilado también de las autoridades locales nos dan cuenta que hay un desplazamiento en este momento de habitantes de la vereda Los Toros hacia la cabecera municipal. El mandatario departamental también dudó que se tratara de un cultivo de campesinos, como lo sugirió el presidente, y reiteró su llamado a aumentar la agresividad de las operaciones en la zona. En el suroccidente del país, los caleños continúan resurgiendo de entre los escombros, esto después del ataque terrorista.
Pues entre las voces, Paola, que están pidiendo ayuda, está la de los comerciantes. Meses y hasta años de trabajo quedaron destruidos en solo segundos por los violentos. Nos conectamos a esta hora con Larry. Bueno, Larry, usted habló precisamente con ellos. ¿Qué le dijeron? Rosy, buenas noches. Así es. Mire, yo la saludo hasta ahora desde el barrio La Base. Esto es la carrera 9ª con la bandera, con este símbolo de la solidaridad y de la paz. Esta banderita blanca que tienen todos los vecinos del barrio La Base que han llegado hasta esta zona en medio de plegarias. Orar por la salud de los heridos, por los comerciantes que tienen sus negocios destruidos, por las personas que fallecieron en este ataque terrorista y que hoy piden cese la violencia y llegue la paz a la capital vallecaucana. Los comerciantes exigen al gobierno nacional que les ayuden a resurgir de entre las cenizas que ha dejado este ataque terrorista. Le agradezco, por favor, no nos dejen solos de corazón. Como que en otro local. François Vallejo le pide al gobierno nacional ayuda para que su local de tecnología y luces vuelva a funcionar. Producto de la onda expansiva, este negocio familiar tuvo pérdidas millonarias. Sí, nuestro negocio cayó, pero no hemos caído nosotros, que es lo importante. Estamos de pie y vuelvo y le digo, lo que les dije hoy, que estuvieron pues también parte del gobierno por acá, que no nos dejen solos. No contamos con esto y lo necesitamos que nos ayuden, de verdad. Familias enteras lo perdieron todo. La esperanza y la solidaridad los mantiene de pie para volver a comenzar. De labor y de ejercer empleo, ya que nosotros hacíamos la venta y contábamos con un personal de que se hacía también la instalación. Entonces, sí, siempre se queda, pues, como quien dice, gente sin trabajo, sin llevar el pan a diario, como nosotros, porque por medio de eso también dependía nuestro subsistir. El gremio nocturno, en conjunto con demás comerciantes, recolectan ayudas que permitan resurgir entre los escombros. Las personas puedan donar cualquier tipo de monto. Esta cuenta es a un número celular que es el 304-450-0425. Cualquier persona puede entrar a NEC y pueden colocar cualquier tipo de recurso. El día lunes vamos a venir a acompañar a estos pequeños comerciantes para que vuelvan y coloquen las ventanas, para que reparen los negocios. Según la Cámara de Comercio de Cali y la Alcaldía Distrital, fueron más de 70 los locales comerciales que quedaron destruidos, mientras 90 viviendas también sufrieron afectaciones. Y esta es una buena noticia en medio de tanta violencia en el país. Esta tarde la Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de Kevin Alexis Patarroyo, de 19 años, que había sido secuestrado el 1 de marzo de este año en zona rural de Ábrego, en norte de Santander. Fueron 175 días de angustia, lejos de casa, 175 días en los que su familia no perdió la esperanza de tenerlo de regreso, y desde Noticias RCN acompañamos este momento. 7 de la noche, 8 minutos. Hoy el expresidente Álvaro Uribe estuvo en Bogotá. Lo hizo para rendir homenaje al asesinado senador Miguel Uribe. Pues el exmandatario estuvo en el cementerio Central y además en el mismo parque donde hace 2 meses ocurrió el atentado. La de hoy no fue una agenda política, sino una muy solemne y simbólica. Así fue como transcurrió la visita a la capital este sábado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en libertad dedicó su mañana a homenajear el legado de Miguel Uribe Turbay. Sobre las 9:10 de la mañana, el expresidente llegó al cementerio central para visitar en un acto privado la tumba del senador asesinado. Allí tuvo un momento íntimo y de oración durante varios minutos. Al tiempo, decenas de personas esperaban su llegada en el Parque El Golfito, en el barrio Modelia, donde atentaron contra la vida de Miguel Uribe. Allí llegó sobre las 10:20 de la mañana para pronunciar un sentido discurso en honor al senador asesinado. Venimos a apoyar porque estamos en busca de nuestra paz y nuestra seguridad para Colombia. Si a alguien veo que tenemos gratitud y que fue un muy buen presidente, fue el doctor Uribe. Lastimosamente llegué tarde y ya se había ido, pero bueno, la intención es la que vale. Su visita a este lugar fue acompañada por decenas de seguidores y copartidarios de su colectividad, quienes recordaron a Miguel. Hemos pasado por momentos muy duros, muy difíciles, pero gracias a Dios hemos salido adelante y pues tristemente aquí fue el atentado contra Miguel Uribe, su legado permanece. Ver a Uribe libre y tener ya la condición de poder estar acá, donde se afectó la vida de Miguel, pero que aquí está el partido acompañándolo con nobleza. Y era una necesidad de que el presidente pudiera visitar la tumba y estar aquí en un sitio que nos mezcla muchos sentimientos, dolor, tristeza,
pero también es una manera de decirle a Colombia que estamos listos para defender a este país que amamos. Esta gran pérdida, este compañero de tantas luchas que es irreemplazable, pero que precisamente para honrar su memoria pues no podemos rendirnos. Ciudadanos, residentes del sector y familias también llegaron al Parque del Golfito con carteles y flores para ser parte de este acto simbólico, un lugar donde aún se percibe la tristeza de un hecho atroz, pero que es también el punto de partida para rechazar la violencia y trabajar por un país que no se arrodilla ante los criminales. Pero Uribe aprovechó su paso por Bogotá para hacer un discurso. Habló de varios temas clave, uno de ellos, por supuesto, la seguridad. Con un sentido discurso y acompañado de diferentes amigos y líderes políticos, el expresidente Álvaro Uribe recordó al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en medio de un mitin político en el Parque El Golfito, localidad de Fontibón, desde donde hoy se le rindió un homenaje después de 12 días de su fallecimiento. Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia. Que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz. El expresidente destacó las banderas políticas del senador, una de ellas la seguridad. Allí enfatizó en que el país necesita recuperar la tranquilidad en todos los territorios. Que en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que algún día haya paz. Que en el discurrir por este lugar, el alma quede acerada para contribuir en la construcción de un Estado con seguridad legítima y democrática. Uribe recordó al congresista como un hombre inspirador. Aquí, el asesino con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores nos privó de Miguel, que con su sacrificio ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia. Durante la mañana de este sábado, el expresidente Uribe visitó la tumba del senador ubicada en el Cementerio Central de Bogotá. 7:12 minutos. Hoy es el día número 12 que Valeria Afanador pasa lejos de su casa. La búsqueda sigue, pero hay que decir que la niña aún no aparece. Angélica, ¿qué tenemos de nuevo? ¿Alguna pista? ¿Algún avance en la investigación? Así es, pues nosotros los saludamos desde una de las zonas comerciales del municipio de Cajicá, Cundinamarca, en donde no ha parado la búsqueda de Valeria Afanador, y es que precisamente yo les quiero mostrar cómo algunos negocios se han unido a esta importante labor. Vemos el afiche del Bienestar Familiar en donde está toda la información de Valeria, pero además los números de contacto por si alguna persona tiene información relevante que logre dar con el paradero de Valeria, pues se pueda comunicar. Nosotros precisamente el día de hoy hablamos con el representante legal de la familia Afanador, pero además con el líder de la investigación forense privada, y eso fue lo que nos contaron. La angustia no cesa. Ya han pasado 12 días desde la desaparición de Valeria Afanador, una niña de tan solo 10 años que fue vista por última vez dentro de un colegio en Cajicá, Cundinamarca. Su familia espera respuestas, mientras las autoridades adelantan intensas labores de búsqueda. Creo que aquí hay un hecho relevante y hay que destacarlo, y es que una niña se perdió en un colegio. Y frente a eso, a la entidad le corresponde una responsabilidad, es su cuidado y supervisión. El abogado de la familia asegura que la institución educativa debe asumir una responsabilidad clara y pide que el caso se investigue a fondo. Pónganse ustedes en los zapatos de cualquier padre de familia en Colombia que lleva a su hijo a un colegio y que le dicen que desapareció. Sin duda alguna responsabilidad. Y eso hemos pedido a la Fiscalía que se investigue con profundidad, como también la otra teoría, y es que se trató de un secuestro. Mientras la investigación avanza, un equipo privado de expertos en análisis forense se sumó a la búsqueda. Definitivamente las autoridades han hecho un trabajo excepcional en la recolección de información y nosotros obviamente vinimos a sumar esfuerzos. En la sumatoria de esfuerzos es traer expertos forenses que tienen mucha experiencia en investigaciones e inteligencia, y esto nos va a permitir quizá ver lugares o sitios o hacer análisis que otros no hayan podido hacer o que hayan omitido por alguna razón. Su familia, los habitantes de Cajicá y todos los colombianos esperan con esperanza que Valeria regrese pronto a casa, el lugar del que nunca debió desaparecer.
7 de la noche, 14 minutos. Hacemos un cambio de tema porque Noticias RCN sigue en Bucaramanga en el marco de la Feria del Libro. Allá está nuestra directora de fin de semana, Nancy Velandia. Bueno, Nancy, ¿cómo estuvo el lanzamiento del libro Los 40 de menos de 40 de nuestro director José Manuel Acevedo? Buenas noches. Muy buenas noches para nuestros televidentes. Les cuento que Te Veo Leyendo se trasladó a Bucaramanga, donde se está realizando un libro, la Feria del Libro que organiza la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Se realiza en Neomundo Centro de Convenciones, de donde los saludo esta noche. Aquí se están realizando durante 10 días charlas, conversatorios, talleres y encuentro con autores. Uno que acaba de finalizar hace instantes es el de nuestro director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, que estuvo hablando de su libro Los 40 de menos de 40. Son 40 historias de 40 colombianos que han sabido sobrevivir, resistir y también han aprendido a construir país. Nos dejan mensajes de cómo, pese a las adversidades, sí se puede. Lo que hicimos con el tiempo fue empezar a publicar entrevistas todos los sábados, que aún este año siguen una segunda versión de 2025 con cada uno de estos jóvenes. Algunos los conocía, otros tantos fueron apareciendo en el camino a lo largo del año 2024, pero lo esencial, Luis Fernando, era mostrar que una generación disímil, como pueden imaginarse hoy en Colombia, más de 33 millones de colombianos están por debajo de los 40 años, así que es fácil encontrar una diversidad de opiniones, de criterios, de gustos, de oficios, de frustraciones. Un caso específico, Lali Fernando Riascos, un muchacho del Pacífico. Tenía unos pocos seguidores en las redes sociales y su consigna y su idea era poder conversar sobre los temas que a los jóvenes afro y del Pacífico les inquietaban, desde esa voz y desde un proceso de producción muy sencillo de sus videos en las redes sociales. Llegó a mí esa historia y me pareció súper interesante lo que estaba haciendo Lali. Lali, entre otras cosas, el título de ese capítulo dice: tengo 1000 razones para no sonreír y sin embargo soy optimista. Tomé el atrevimiento de escoger algunas de estas historias para que habláramos un poco de ellas. Me llamaron, digamos que la atención. Hay una muy particular. Su nombre de pila es Juan Esteban Velázquez Echavarría, pero todo el mundo lo conoce como Candelo. Él a su vez piensa que Candelo rescató a Juan Esteban y que por eso su sobrenombre fue más bien el anuncio de un nuevo comienzo. Le hicimos alguna entrevista por lo que estaba logrando poniendo a rapear a muchachos de las comunas de Medellín más excluidas, con una historia de vida que también estábamos lejos en ese momento de descubrir y de conocer, aparte de que era un muchacho excluido y tradicionalmente expuesto a las bandas criminales de una ciudad como Medellín, que sabemos cómo han actuado a lo largo de la historia. Pero después, cuando nos metimos más, y me metí más en la vida de un Candelo, que me permitió además esa conversación, pues descubrimos que es que Candelo estuvo a nada, como tantos jóvenes de Colombia, de hacer parte de una de esas bandas, que su papá termina siendo un asesino y que en el proceso, digamos, de violencia intrafamiliar, en donde él tiene que tomar obviamente partido a favor de su mamá, pudo haber caído muy fácilmente, como tanta gente en Colombia, en las garras de la violencia. Y sin embargo, Candelo se resistió. Y el proceso de resistirse lo encontró a través de la música, del rap en concreto. Cómo hay un elemento en común en todas las historias de los 40 de menos de 40, y es el elemento familiar. En algunos casos, unos muchachos abandonados, golpeados por la exclusión, seguramente con papás en conflicto, pero en muchos de esos casos un entorno familiar que los apoyó, que los sacó adelante, que les dijo siempre sí. Y eso me parece que es significativo, que es muy chévere contarlo, porque cuando la familia se une en torno a sus hijos, así vean que sus hijos tienen causas difíciles de cumplir, se puede y se saca adelante. Déjame hacer alusión a mi papá, que está ahí en la mitad, para decir que yo también me siento muy orgulloso de ese apoyo familiar. Yo me quedo con una reflexión y uno de los mensajes que nos deja José Manuel Acevedo con este libro, y en el que él ha insistido bastante, y es que conociendo las historias de estos jóvenes, de estos 40 colombianos, lo que nos queda claro es que sí hay futuro con estos jóvenes que desde diferentes realidades nos demuestran que el futuro está, que lo que hay que hacer es construir país, un país de optimismo.
Bueno, sigo con más de los conversatorios y las charlas que se estarán realizando aquí en Neomundo. Hace pocos minutos terminó una sobre salud mental. Consciente de la importancia de este tema, un libro ha sacado diferentes espacios, charlas para hablar de la importancia de la salud mental. Álvaro y Rodrigo Parada son dos personas que salieron a la tarima a hablar de sus trastornos, de esas enfermedades que padecen y de las que tienen tratamiento. Estuvieron hablando con el psiquiatra Jorge Franco. Hay una particularidad aquí, es que Jorge Franco, siendo psiquiatra, confiesa que él también tiene un trastorno mental que quiero que ustedes vean. Una definición pobre de salud mental sería no tener un trastorno mental. O la salud mental realmente va mucho más allá. Yo he aprendido a no juzgarme. Eso es lo más importante. Yo he aprendido a que siempre voy a cometer errores y no me voy a negar la posibilidad de cometerlos. El diagnóstico que a mí me dieron es trastorno de ansiedad. Tuve varios episodios y no lo sabía. Ahí solo hasta los 27 me diagnostican. De niño tuve ideas existencialistas a muy temprana edad. La mayoría de trastornos mentales, depresión, trastornos de ansiedad, comienzan en la infancia o adolescencia. Y máximo los primeros años de la vida adulta. Yo he sido siempre muy resistente a la medicación. Esta metáfora sí me dejó jodido y lo sigo pensando. Me dijo, Álvaro, usted llega a su casa, está inundada, hay agua por todas partes y sigue saliendo agua. Usted tiene dos opciones, ¿no? Se pone a buscar de dónde está saliendo el agua o se va y cierra la llave de paso. ¿Qué haría usted? Entonces le saque las pastillas. Yo tengo un trastorno de ansiedad, pero para que lo entiendan mejor, la palabra grande es trastorno de ansiedad y eso tiene muchas caras. En unas personas predomina más el trastorno obsesivo compulsivo, en otra más una timidez que ya limita la vida, en otra más preocuparse mucho, estresarse, anticiparse. Yo sí siento que en mi rol como psiquiatra y como psicoterapeuta, haber vivido muchos de esos síntomas pues de las personas que yo veo en el día a día, pues sí lo ayuda a uno a entender más el sufrimiento. La psicoterapia al final es necesaria todos los días. Quienes estamos en situaciones de estrés constante, creo que vale la pena que tengamos una persona que nos escuche. Importante buscar ayuda profesional, nunca limitar el tratamiento de medicamento en los casos donde es necesario un medicamento, pero con conocimiento hay esperanza. Dos mensajes que nos dejan estas tres personas que comparten una misma situación es: no le digan no a una cita con el psiquiatra, no le digan no a una terapia con el psicólogo. Y la segunda cosa muy importante es no juzgarnos, aprender a no juzgarnos y aceptarnos como somos. Miren, cambiando de tema, una de las cosas más bonitas que encontramos cubriendo este tipo de ferias es conocer esos talentos jóvenes que le apuestan a la escritura, como el que acabamos de conocer, de María Gabriela González, un libro, su primer libro que acaba de titular con la editorial Planeta, que se llama Lo que aprendí de ti, secretos de un papá fascinante. Este libro se lo dedica a su papá y aquí por capítulos nos cuenta qué es lo que ha aprendido de él, así que en nuestras próximas emisiones les voy a estar hablando de este libro y vamos a hablar con ella. Esto es todo por ahora, yo me despido, pero los espero en nuestra próxima emisión con más información de un libro, Vidas Narradas. Feliz noche para todos. 7 de la noche, 31 minutos. La ofensiva de Israel en la Franja de Gaza se intensifica. En las últimas horas ha cobrado la vida de 33 personas. En la ciudad de Yan Yunis reportan un ataque que impactó varias tiendas de campaña, mientras en el área de Siquim, en el norte del enclave, hubo disparos contra quienes buscaban ayuda humanitaria. Y es que cientos de israelíes alzaron su voz en contra del plan de control de la ciudad de Gaza que fue aprobado por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Volvieron a pedir el fin de la guerra en el enclave y que también haya un acuerdo para liberar a los rehenes que permanecen en poder de Hamás. Con tambores, pancartas y fotografías de los rehenes israelíes que aún tiene Hamás en su poder, familiares y activistas se reunieron nuevamente para alzar su voz en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y exigir el fin de la guerra en Gaza. Estamos aquí para protestar contra el gobierno de Israel, específicamente contra Benjamín Netanyahu, que ha saboteado repetidamente el acuerdo para liberar a los rehenes y traerlos de vuelta a casa. En al menos 2 puntos de Tel Aviv se concentraron los ciudadanos de manera pacífica, solicitando también al presidente Donald Trump intervenir en el conflicto.
Solo usted puede ordenar a Netanyahu que ponga fin a la guerra y a la pérdida de vidas. En medio de los llamados para alcanzar un alto al fuego, el exministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, planteó formar un gobierno para facilitar la liberación de los secuestrados. Y en Venezuela, la líder María Corina Machado pidió a los ciudadanos ignorar el llamado de Nicolás Maduro a alistarse en las milicias bolivarianas. A través de su cuenta en X señaló que esta convocatoria busca aparentar fuerza cuando la realidad es que el régimen se está desmoronando. Maduro había convocado la jornada de este fin de semana para responder a lo que denominó amenazas de Estados Unidos. ...7:33, comenzamos con la información económica en Noticias RCN del fin de semana y arrancamos con esto que se llama Plata es de Plata. Bueno, señores, en el Congreso están tratando de definir cómo va a quedar el presupuesto para el 2026 y en medio del debate hay un tema que es clave, la reforma tributaria que viene amarrada a ese presupuesto, reforma por nada más y nada menos que 26 billones de pesos. Los gremios siguen mostrando su preocupación al respecto. Comencemos, y Plata es Plata, con la voz del presidente de FENALCO. Primero, un presupuesto desbalanceado, un gobierno terminando a menos de un año de acabarse, no tiene ninguna presentación, una nueva reforma tributaria para malgastar los recursos como se están malgastando en burocracia, en gastos suntuosos y lamentablemente la gran mayoría de hechos van a la corrupción. Muy bien, vamos con una noticia económica que está en desarrollo. Siguen los bloqueos en el Cerrejón y quiero que de una vez vean este comunicado que emitió la empresa, por medio del cual dice allí, abro comillas, hoy tenemos dos bloqueos activos, uno en la línea férrea y otro en la mina. El miércoles finalizó uno de 4 días en nuestra entrada principal y la semana pasada tuvimos otro de 4 días. Cierro comillas. Aseguran que este bloqueo además impide el movimiento del tren que lleva agua potable a las comunidades de La Guajira. 7:34, otra noticia que seguramente le va a preocupar a más de uno. En los próximos meses puede subir el precio del gas. La presidenta de Naturgas confirmó que este año la importación de gas a Colombia llegó al 17% y dijo que la situación tiende a complicarse porque para los próximos meses podría estar superando el 26%. Dice que el país se está volviendo más dependiente del gas importado y que esto, por supuesto, afecta el precio que pagamos ustedes y yo. 7:35, señores, no es mentira. La revolución de la inteligencia artificial está impactando un montón de sectores y la verdad es que cada vez es más común verlo. Esta semana finalizó la primera cumbre de inteligencia artificial en Cartagena. La organizó Camacol. Noticias RCN fue el medio aliado y hubo un tema clave, el impacto de este sector en las finanzas y, por supuesto, cómo esto puede ayudar a hacerle frente al gota a gota. Sí, ya todos sabemos que la inteligencia artificial está revolucionando la economía, pero hay uno que sí que podría cambiar con ella: el ecosistema financiero. Cómo nosotros, digamos, desde el ecosistema fintech podemos volver esos procesos muchísimo más eficientes, muchísimo más rápidos, pero sobre todo transmitirle esos beneficios a la gente. La cosa es más o menos así. En Colombia solo el 35% de la gente puede acceder a crédito. Una de las razones, según la industria fintech, es la subjetividad con que se asignan los préstamos formales. Esto es justamente lo que ayudaría a mejorar la inteligencia artificial. Con el uso de este tipo de herramientas podemos tener predicciones mucho más acertadas, acceso a datos agregados, que va a permitir que personas que hoy en día están haciendo pagos pequeños, el transporte, servicios públicos o arriendos, pero que puedan ser tenidos en cuenta, digamos, desde este universo. Al final la idea es llevar a más gente al mundo financiero formal y alejarlos del peligrosísimo gota a gota. Repensar el esquema de usura. ¿Usted sabe cuánto está pagando la gente hoy en día al gota a gota? Digamos, el Estado colombiano le dice a todo el sector formal, usted no les puede prestar por encima del 24%. La verdad es que el 65% que no tiene acceso al crédito se van al gota a gota y la tasa promedio es del 333%. Y es que esto es tendencia mundial. Hay cálculos que dicen que la IA puede generar a la banca mundial hasta $1 billón anuales. Muy bien, 7:37 PM. Hasta aquí la información económica en Noticias RCN del fin de semana. Quédense conectados con nosotros. Vamos a una pausa muy cortica, pero al regreso llegan los deportes con Susana Paneso y la información del entretenimiento con Juliana Javi. Quédense ahí conectados. Ya volvemos.
McMaster, los empresarios de este país lo apoyan. Una tributaria como la que se está planteando va a terminar afectando significativamente a los hogares colombianos. Este es un país muy potente, trabajémonos desde ya. No hay que esperar a que se acabe este gobierno. ¿Usted se hablaba con Álvaro Leiva sobre un posible intento, digamos, de tumbar al presidente? Un presidente de la República tiene demasiado poder para que no sepa qué hace con sus palabras. Y él es muy irresponsable con las palabras. ¿Qué le responde la gente que dice Bruce McMaster está convirtiendo a la Andía en un partido de oposición? Encontrémonos mañana a las 7 de la noche. 7:46, gracias por continuar con nosotros. Volvemos para hablar de una gran operación de la policía en Bogotá que duró medio año, pero que de forma exitosa terminó acabando con una banda que vendía partes de carros robadas. Paula Sabogal conoció en detalle cómo fue la operación Vulcano 3. Luego de 6 meses de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá dio un golpe certero a la criminalidad en la ciudad con la operación Vulcano 3. El objetivo, desmantelar una peligrosa banda dedicada a la venta y receptación de autopartes de vehículos hurtados en la capital, exactamente en los sectores de La Estanzuela y 7 de agosto. El pasado 4 de agosto, en Engativá, el conductor de esa camioneta blanca de alta gama fue víctima de un violento atraco en plena calle sobre las 9 de la noche. En 2 allanamientos contra esta estructura delincuencial, la policía logró recuperar este vehículo, la captura de 6 sujetos en flagrancia y el hallazgo de más de 300 autopartes, 2 motores con sus sistemas de identificación alterados y otros elementos robados. Encontramos autopartes, encontramos de característica especial un vehículo que había sido hurtado el día anterior, una camioneta de alta gama en el cual encontramos el 90% de sus autopartes y lo que nos permitió dejar a buen recaudo de autoridad judicial por los delitos de falsedad marcaria y receptación. Las rentas criminales de esta banda superaban los 350 millones de pesos. Sus integrantes, quienes tenían antecedentes por los delitos de falsedad marcaria y receptación, ya fueron judicializados. El grupo especializado de Sigina Automotores tiene bajo la mira el modus operandi de estas estructuras en la capital. Unas personas son las que cometen la conducta delictiva, en este caso el hurto, sea en la modalidad de atraco, en la modalidad de al lado. Posteriormente ellos dejan pasar un tiempo determinado, transcurre entre las 12 horas y las 24 horas, lo mal llamado enfriamiento que le llaman ellos, para descartar que su víctima, las autoridades o sistemas de localización estén activos y posterior a ello terceras personas ingresan esos rodantes a unos sitios ya previamente destinados con el propósito de generar la desintegración del mismo. Ante hechos como el que se registró hace pocos días en el sector de La Felicidad al occidente de la ciudad, cuando un ciudadano fue víctima del hurto de su carro, las autoridades hacen un llamado para alertar inmediatamente a la línea 123, pues en el 95% de los casos, cuando se realiza un plan candado con la denuncia, se logra la recuperación de los vehículos. Y con ello, la Policía Nacional y las autoridades podrán tener un despliegue rápido que permita la judicialización y dejar a buen recaudo de las autoridades estas personas. Este año la policía ha logrado la recuperación de 500 motores y más de 5.000 autopartes, así como 990 capturas por el delito de receptación. El hurto a vehículos registra además una reducción del 34% y el hurto a motos un 30%. 7:49. La situación de las farmacéuticas es compleja en materia financiera. El informe que entregó Afidro con corte al primer semestre del año habla de una cartera superior a los 4 billones de pesos. La industria farmacéutica dio a conocer los estados financieros del primer semestre del 2025. Según el informe entregado por Afidro, a la fecha tiene una cartera de 4,3 billones de pesos en deuda. Una cartera que creció aproximadamente al 35%. Días de cobro aproximadamente de 150 días. Una cartera morosa que pasa del 18% a cerca del 45%. El mayor peso de esta cartera está en las tecnologías reconocidas por la UPC, presentando un deterioro en la dinámica del pago. Es que la insuficiencia de la UPC está afectando, impactando directamente la situación de la cartera del sistema. Uno segundo es el impacto que está teniendo esto en presupuestos máximos. El gremio habló sobre la situación de desabastecimiento de medicamentos en hospitales y clínicas. En Colombia hay disponibilidad de medicamentos, pero cuando la cadena se rompe, y hablo de cualquier parte de la cadena, puede generar demoras, retrasos y creo que ahí es donde tenemos que sentarnos a hablar. Y analizó la propuesta del Gobierno Nacional de producir medicamentos en Colombia. Para que los pacientes tengan un nuevo tratamiento oncológico, o que atienda la hemofilia, o que atienda el VIH, hay detrás un proceso que puede durar 10 años en procesos de investigación, pruebas, ensayos clínicos, la inversión. Entonces, sustituir rápidamente la innovación
simplemente por una fábrica de producción, puede ser complejo, puede ser riesgoso y puede ser un tránsito que afecte la vida de las personas. Insisten en un reajuste de la UPC y en atender un sistema de salud con un impacto por el COVID-19 y por una población adulta mayor más grande. A Juli, gracias por toda la información del entretenimiento y también llegamos al final de esa emisión de Noticias RCN. Gracias por acompañarnos. Quédense con nuestra programación y nos vemos mañana al mediodía. Feliz noche para ustedes.